Bienvenidos a un recorrido por uno de los casos más perturbadores de la historia. Hoy exploraremos las montañas Apalaches, donde algo más allá de la comprensión humana se desató en las profundidades de Carolina del Norte. Si nos lees desde cualquier parte del mundo, cuéntanos en los comentarios desde dónde sigues esta investigación. Este video es una obra de ficción para fines de entretenimiento. Cualquier semejanza con personas reales, vivas o muertas, es pura coincidencia. Era 1894, y los primeros rumores comenzaron a extenderse por los pueblos aislados de los montes Apalaches. Carolina del Norte era entonces una tierra de nieblas, bosques y pueblos tan aislados que podían pasar meses sin tener noticias del mundo. Los caminos eran inseguros, simples senderos de tierra que serpenteaban entre picos rocosos y abismos. La vida era ardua, dedicada a laborar en las pequeñas granjas y a extraer la madera que abastecía los aserraderos locales. La gente hacía lo que quería, fuera de la ley y la sociedad que crecía en las ciudades costeras. En las cantinas polvorientas y en los porches de las casas de madera, los nativos comenzaron a murmurar acerca de una familia que habitaba en las montañas más altas y remotas. Nadie sabía con exactitud cuándo habían llegado ni de dónde venían. Otros afirmaban que llevaban siglos ocultos entre los pinos y robles centenarios. Otros afirmaban que habían surgido de la nada, como si el bosque los hubiera parido. En lo que todos coincidían era en que algo estaba muy mal con ese linaje. Los primeros informes fueron confusos, apenas susurrados por temor a que alguien pudiera estar escuchando. Los viajeros que se aventuraban por caminos apartados contaban historias inquietantes. Casas abandonadas con extrañas marcas en las paredes, hogueras solitarias que ardían en medio de la noche, ruidos inexplicables que no parecían provenir de ningún animal conocido. Y siempre, la sensación de ser observado por ojos invisibles desde la profundidad del bosque denso. La familia nunca iba a los pueblos, nunca compraban en las tiendas locales, nunca iban a las iglesias bautistas que salpicaban la zona. Fantasmas de la montaña, presentes solo en las historias que se contaban alrededor de las casas cuando el invierno alargaba las noches y el miedo se colaba en las estancias. Pero en 1894 algo sucedió, algo que forzaría a este linaje secreto a emerger de las sombras y revelar secretos que deberían haber permanecido enterrados para siempre. Un comerciante de madera que trabajaba para uno de los grandes aserraderos del condado necesitaba explorar una nueva zona más al norte, donde los árboles eran viejos y valiosos. Montó un pequeño campamento y se puso a mapear la zona. Fue en una de estas incursiones que descubrió la primera señal, un claro artificial, toscamente cortado en el bosque donde nada, sino naturaleza salvaje, debería haber existido. En medio del claro había cabañas rudimentarias, casi grotescas, troncos apilados sin gracia, techos de ramas y musgo, agujeros oscuros por ventanas. El mercader se acercó cauteloso. No salía humo de las chimeneas improvisadas, no había ruido. Gritó, pero solo el eco de su voz le respondió desde las montañas. Cuando finalmente se atrevió a mirar por una de las rendijas, lo que vio lo hizo retroceder de inmediato. Interior oscuro, olor a descomposición en el aire, y en las paredes marcas como arañazos profundos en la madera formando patrones incomprensibles. Volvió al pueblo más cercano en el condado de Mitchell y contó al alguacil local lo que había visto. El hombre se mostró dudoso, acostumbrado a cuentos exagerados de trabajadores asustados por estar solos en las montañas, pero había algo en la mirada del comerciante, un temor real en sus ojos, que lo convenció de investigar.
Reunió a algunos hombres de confianza, y armados con rifles y linternas, treparon por los senderos empinados hasta el claro mencionado. Lo que descubrieron aquel día de otoño transformaría para siempre la manera en que se percibía aquella tierra. La familia estaba presente, pero no como lo esperaban. No eran fugitivos violentos, no eran criminales huyendo, eran otra cosa, algo inexplicable. Llevaban una vida tan rudimentaria que parecía imposible sobrevivir así, sin armas, sin animales domesticados, sin contacto con el mundo civilizado. Y cuando por fin hablaban, era en un idioma extraño, una mezcla de inglés arcaico y algo desconocido, como si hubieran inventado su propio lenguaje en la soledad. Pero lo peor estaba por venir, porque apenas estábamos arañando la superficie de esta historia oscura. Los secretos de este clan en los Apalaches se revelarían poco a poco, cada revelación más inquietante que la anterior, tejiendo una red de misterio que hasta el día de hoy no tiene explicación. Los agentes del orden se quedaron allí, al descubierto, durante horas tratando de entender lo que estaban viendo. La familia no se mostró hostil, pero tampoco dieron explicaciones. Simplemente se quedaron mirando a los forasteros como si estuvieran viendo criaturas de otro mundo. Había una docena, tal vez más, imposible de decir con certeza en la oscuridad bajo los árboles. Llevaban harapos remendados una y otra vez, hasta perderse la tela original. Sus rostros, curtidos por el sol y el viento de las alturas, parecían envejecidos antes de tiempo. El policía trató de hablar. Les preguntó sus nombres, de dónde venían, cuánto tiempo llevaban allí. Las respuestas llegaron, palabras arrastradas en aquel extraño dialecto que parecía combinar sonidos familiares con otros desconocidos. Uno de los ancianos de la familia, el patriarca al parecer, consiguió hacerse entender. Dijo que siempre habían estado allí, que las montañas habían sido su hogar desde antes de que alguien pudiera recordarlo. Cuando le preguntaron por papeles, identificación, algo que demostrara que estaba aquí legalmente, negó con la cabeza. No existía nada, ni documentos, ni títulos, ni conexión con el mundo más allá de las montañas. El hallazgo provocó una fiebre en todo el condado. ¿Cómo podía toda una familia vivir tan fuera de todo? En 1895, funcionarios estatales treparon por los caminos para investigar más a fondo. Trajeron cuadernos y bolígrafos, tratando de censar a esta población fantasma, pero cada pregunta desenterraba más preguntas que respuestas. Edades vagas, parentescos confusos, historias que no encajaban. Cuando se le preguntaba por los partos, la familia señalaba al bosque como si las montañas fueran testigos. Cuando preguntaban por las muertes, el silencio era la única respuesta. Los investigadores observaron algo extraño en las casas. No había separaciones. Todos parecían amontonarse en las estructuras improvisadas, sin privacidad ni orden. Las posesiones eran escasas, casi inexistentes, algunos utensilios de madera tosca, recipientes de corteza, herramientas rudimentarias que parecían improvisadas con piedras y ramas. No había libros, no había tesoros, no había nada que indicara que alguna vez había existido algo más allá de aquel claro perdido. Pero lo que más inquietó a los turistas fue la sensación de que algo se ocultaba. Los familiares se miraban entre sí como si compartieran algo que no podían revelar. Cuando los investigadores trataron de aventurarse en los alrededores del claro, fueron desviados sutilmente de ciertos senderos. Existían lugares a los que la familia no deseaba que se acercaran forasteros, caminos que se perdían en el bosque con señalizaciones que solo ellos parecían entender.
Los periódicos de Carolina del Norte comenzaron a informar sobre el hallazgo. El caso se conoció como la familia perdida de los Apalaches. En otras, fascinación y horror a partes iguales. ¿Cómo podía ocurrir esto en pleno siglo XIX en un país que se jactaba de su progreso y civilización? Las teorías proliferaron. Otros pensaban que eran descendientes de colonos que se habían aislado hace mucho tiempo por motivos religiosos radicales. Otros decían que eran supervivientes de alguna antigua catástrofe que se habían refugiado en las montañas para huir de la persecución. Incluso, algunos llegaron a rumorear sobre unos orígenes más turbios, unos contactos con cultos extraños aislados del mundo. El gobierno trató de aculturar a la familia. Les ofrecieron tierras del gobierno, les ofrecieron ayuda para construir casas apropiadas, les ofrecieron escuelas para los que parecían más jóvenes, pero todo fue rechazado con silenciosa e inflexible resolución. No deseaban nada del mundo exterior. Las montañas eran su territorio y allí permanecerían, costase lo que costase, opinase quien opinase. En los meses que siguieron, algunos lugareños audaces se acercaron, trajeron comida, herramientas y trataron de enseñarles técnicas básicas de agricultura y construcción. La familia recibió los obsequios con gélida cortesía, pero jamás correspondió, nunca agradeció, nunca mostró interés. Era como si vivieran en una realidad diferente, una en la que las leyes de la realidad no se aplicaban. Y entonces, las desapariciones comenzaron. No de la familia, sino de forasteros que pasaban por la zona. Al principio eran solo incidentes aislados, atribuibles a los peligros de las montañas, un cazador que no regresaba, un viajero que se extraviaba. Pero la frecuencia se intensificó y siempre había el mismo patrón escalofriante. Todos fueron vistos por última vez cerca del área donde vivía la familia. Las coincidencias se apilaron hasta volverse innegables, extendiendo una nube de temor a través de las comunidades cercanas como la niebla espesa de la mañana en los Apalaches. Las autoridades del condado de Mitchell se enfrentaron a un rompecabezas. No había evidencia directa que vinculara a la familia con las desapariciones, solo una serie de eventos que parecían apuntar a algo oscuro. El sheriff local organizó una mayor partida en 1896, trayendo consigo hombres de 3 condados vecinos. Iba a explorar la región, mapear todo el territorio que abarca la familia y buscar cualquier pista sobre lo que les sucedió a los desaparecidos. La expedición partió una mañana de primavera. La nieve se había derretido lo suficiente como para que los caminos fueran transitables. Eran 15 hombres, provistos para una semana. Escalaron pendientes empinadas, rastreando las huellas de expediciones anteriores. Alcanzaron el claro y allí estaba la familia exactamente igual que antes, viviendo su extraña y aislada existencia ajena al mundo. El sheriff aclaró la razón de la visita. Querían registrar los alrededores en busca de rastros de los desaparecidos. El patriarca familiar escuchó en silencio y asintió, como si otorgara permiso. Pero había algo en sus ojos, una seguridad inquietante, como si supiera que no encontrarían nada, sin importar cuánto buscaran. Los hombres se separaron en pequeños grupos y peinaron el bosque. Descubrieron más estructuras ocultas entre los árboles, pequeñas chozas dispersas. Algunas parecían abandonadas hace años, otras parecían recién utilizadas. En el interior, las mismas cosas rudimentarias, el mismo desorden, pero nada que indicara un delito, ni posesiones de los hombres desaparecidos, ni señales de lucha o violencia. Lo que sí hallaron fueron señales por doquier, grabados en árboles,
arañazos en rocas, dibujos en la tierra compactada, símbolos que no se ajustaban a ningún alfabeto conocido, patrones geométricos entrelazados con formas orgánicas, como si alguien hubiera tratado de plasmar algo de la naturaleza en escritura. Los hombres de la expedición copiaron algunos de estos símbolos en sus cuadernos, con la intención de mostrarlos a eruditos que pudieran descifrarlos. En la búsqueda, uno de los deputy se desvió demasiado. Siguió un camino angosto que se adentraba en un valle profundo donde la luz del sol apenas alcanzaba a filtrarse entre el follaje. Allí descubrió algo que le heló la sangre, un círculo de tierra totalmente despejado de vegetación y con el suelo compactado como piedra. En el centro, restos de hogueras, cenizas que parecían tener siglos de antigüedad, y alrededor del círculo, estacas de madera clavadas en la tierra, cada una grabada con aquellos extraños símbolos. Cuando les contó su hallazgo, el silencio fue incómodo. Parecía un sitio ritual, aunque nadie quería pronunciar la palabra en voz alta. El sheriff necesitaba saber más antes de sacar conclusiones. Lo fotografiaron con las cámaras primitivas de entonces. Lo documentaron todo, pero cuando trataron de preguntar a la familia por el lugar, solo obtuvieron miradas en blanco y silencio. La expedición regresó a las aldeas con más preguntas que respuestas. Los símbolos copiados fueron enviados a universidades de la costa este, donde lingüistas y antropólogos intentaron descifrarlos sin éxito. No se parecían a ninguna lengua indígena, ni a ningún dialecto europeo antiguo. Eran singulares, elaborados o conservados por aquel linaje aislado en la montaña, un código que ocultaba secretos que tal vez nunca se descubrirían. En los meses que siguieron, la presión pública creció. Las familias de los desaparecidos exigieron medidas. Exigieron que la extraña familia fuera sacada de las montañas y puesta en arresto domiciliario para ser vigilada. Pero los abogados estatales dijeron que no había ningún delito probado, solo sospechas y coincidencias. Obligar a la gente a irse de sus tierras sin pruebas sería un abuso de poder y podría abrir la puerta a un precedente peligroso. En 1897 se sugirió una solución temporal. Se crearía un puesto de avanzada cerca de donde vivía la familia. Los guardias se quedarían allí de forma permanente, observando todo lo que se movía y tomando nota de quién entraba y salía de la zona. La familia no sería molestada, pero su intimidad se vería seriamente comprometida. La esperanza era que la presencia permanente de la autoridad disuadiera de cualquier fechoría y protegiera de extraviarse a los viajeros incautos en aquellas regiones peligrosas. El puesto de avanzada se construyó en una elevación que ofrecía una vista parcial del claro principal. Era una construcción simple pero robusta, capaz de alojar a 4 hombres. Los primeros guardias que ocuparon el puesto eran hombres curtidos en la soledad y el peligro de las montañas. Recibieron instrucciones claras de observar y reportar, pero no interferir, a menos que vieran evidencia directa de un crimen. Las primeras noticias fueron planas. Los días transcurrían sin nada que hacer. La familia seguía su enigmática rutina, desplazándose por el bosque en patrones aparentemente aleatorios, pero que seguramente seguían una lógica propia. A veces el humo se elevaba de las chimeneas improvisadas. A veces voces se elevaban entre los árboles, ese lenguaje incomprensible flotando en el aire como un lamento lejano. Pero entonces, una noche sin luna a finales de otoño, algo ocurrió que reorientaría la investigación. Los guardias del puesto avanzado informaron haber visto luces extrañas en el bosque. No era el amarillo de las antorchas o linternas, algo distinto, casi verdoso, latiendo entre los árboles como si estuviera vivo.
Y con las luces llegaron ruidos que no eran de este mundo, canciones arrastradas que harían poner los pelos de punta al más gallo. Los guardias se quedaron despiertos toda la noche, mirando esas extrañas luces bailar entre los árboles. Ninguno de los dos se atrevió a abandonar su puesto para inspeccionar con mayor detenimiento. Algo estaba muy mal en esos movimientos, en la manera en que la luz flotaba sin patrones de fuego o linterna. Al amanecer, la niebla envolvió las montañas como un sudario, y las luces se habían ido, como si nunca hubieran estado allí. El informe se envió al sheriff, quien al principio dudó. Las luces extrañas en las montañas no eran nada nuevo. Podían atribuirse a fenómenos naturales, reflejos en cristales de roca o incluso gases del suelo que creaban espejismos. Pero cuando 3 de los 4 guardias juraron que dejarían sus puestos si no se les hacía caso, el asunto cobró urgencia. Se programó una investigación para esa misma semana. Esta vez se añadió un profesor de ciencias naturales de una universidad de Raleigh, un hombre de mediana edad conocido por su racionalidad y método científico. Llegó equipado con instrumentos de medición, cámaras y un cuaderno grueso donde pretendía documentar cada detalle observado. Su llegada alivió a las autoridades locales, que anhelaban por fin respuestas racionales a lo inexplicable. El grupo llegó a la región durante la tarde, estableciendo su puesto de avanzada antes de la noche. El profesor se pasó las primeras horas midiendo el terreno, recogiendo muestras de plantas y analizando rocas. Todo era normal para un lugar aislado de montaña en Carolina del Norte. Nada en sus instrumentos indicaba alguna anomalía, pero aceptó quedarse la noche, a ver si las luces volvían a aparecer. No tuvieron que esperar. Sobre las 10, cuando la noche había engullido por completo el bosque, comenzaron las señales. Luces verdosas emergieron entre los árboles, tal como lo habían mencionado los guardias, moviéndose erráticamente pero con propósito. El profesor intentó fotografiarlas, pero sus cámaras solo capturaban manchas vagas. Sus medidores no capturaron nada, ninguna fuente de energía que pudiera causar esos destellos. Durante horas, vieron las luces moverse entre los árboles. Por un momento, parecieron reunirse alrededor del círculo ritual que habían descubierto semanas atrás. El profesor dijo que se acercaran a echar un vistazo más de cerca, pero los guardias se negaron. Algo se sentía en el aire, algo peligroso que todos notaban pero que no podían explicar. El aire parecía más denso, demasiado cargado de electricidad para los vellos de los brazos. Al amanecer las luces se apagaron lentamente, fundiéndose con la niebla que ascendía desde los valles. El profesor estaba aturdido, su fe científica hecha añicos por algo que desafiaba toda explicación. Admitió que no tenía respuestas, solo más preguntas. Prometió volver con mejor equipo, tal vez hablar con colegas que investigaban fenómenos atmosféricos extraños, pero había duda en su voz, como si supiera que ningún equipo podría resolver este enigma. En los días que siguieron, los aldeanos de los alrededores comenzaron a informar sus propios avistamientos. Los granjeros contaban historias de animales que se comportaban de forma extraña, negándose a pastar en ciertas zonas, mugiendo inquietos por la noche. Cazadores avesados, conocedores de palmo a palmo de aquellas montañas, reconocieron haberse perdido en caminos que habían recorrido cientos de veces. Las brújulas giraban sin motivo aparente, aunque no existían depósitos minerales capaces de alterar los instrumentos magnéticos. En 1898, las cosas empeoraron. Unos religiosos creyeron que el problema no era físico, sino espiritual. Se armaron su propia expedición, con Biblias, crucifijos y agua bendita.
Pensaban que la familia de la montaña estaba coludida con fuerzas malignas, que realizaban rituales para abrir portales a algo que no debía ser invocado. Subieron los caminos cantando himnos, dispuestos a luchar contra el mal que creían ver. La familia los acogió con su habitual frialdad. No reaccionaron con temor a los símbolos religiosos, ni con enojo por la invasión. Simplemente observaron mientras los religiosos recorrían el campamento rociando agua bendita y rezando en voz alta. El patriarca observó todo con una mirada curiosa, casi divertida. Cuando los religiosos finalmente se retiraron, agotados y sin haber logrado provocar ninguna reacción, el fracaso estaba a la vista. Pero esa noche, algo sucedió que nadie pudo prever. Los hombres de la iglesia acamparon a unas millas de distancia, planeando regresar al amanecer con refuerzos. Una mañana, al amanecer, fueron despertados por ruidos que provenían del claro. No eran las canciones extrañas que habían informado antes, sino algo distinto. Parecían voces, muchas voces, cantando juntas en aquel idioma incomprensible. El sonido creció, extendiéndose por las montañas hasta que parecía venir de todas partes a la vez. Los frailes tomaron sus cosas apresuradamente y bajaron por los caminos tan rápido como la noche les dejaba. 2 de ellos se cayeron al bajar y se hicieron mucho daño. Cuando finalmente llegaron al pueblo más cercano al amanecer, estaban aturdidos. Prometieron no volver jamás a aquellas montañas. Habían experimentado allí algo que estaba más allá del bien y del mal. Lo sabían más antiguo, más profundo, algo que había estado aquí mucho antes de que llegaran los primeros europeos al continente. Lo que sucedió esa noche cambió la forma en que la gente veía a la familia Apalach. Lo que una vez había sido una curiosidad antropológica, una tribu aislada que vivía en el pasado, ahora tenía un significado mucho más oscuro. Las historias se extendieron, recargándose de detalles dramáticos con cada repetición. En tabernas y mercados se susurraban historias de maldiciones ancestrales, de conocimientos prohibidos guardados en montañas inalcanzables. El gobernador de Carolina del Norte fue presionado para actuar. En 1899 reunió a autoridades locales, agentes de la ley de varios condados, incluso al ejército estatal. La cuestión era delicada. ¿Cómo lidiar con personas que no habían sido condenadas por ningún delito verificado, pero cuya mera presencia sembraba el terror? La solución fue un acuerdo incómodo. La familia permanecería bajo vigilancia estricta, pero no sería desalojada por la fuerza. Cualquier intento de desplazamiento forzado podría haber provocado complicaciones legales y políticas que el Estado deseaba evitar. El campamento se expandió y fortificó. Se asignaron más guardias, rotando para asegurar la vigilancia constante. Se colocaron señalizaciones básicas y espejos capaces de reflejar la luz del sol para comunicarse rápidamente con las aldeas en caso de peligro. Fue una operación cara, que vació las arcas de un condado rural, pero la magnitud de la crisis lo justificó. Durante meses, la rutina se mantuvo. Los guardias llevaban sus registros diarios, tomando nota de todo lo que la familia hacía, todo lo que veía. Se dieron cuenta de que la familia actuaba según las fases de la luna. En luna nueva se quedaban prácticamente invisibles, sin apenas salir de casa, pero cuando la luna estaba alta, se movían, pequeños grupos por el bosque, en misiones que nadie podía entender. Uno de los guardias más atentos se dio cuenta de algo en la forma familiar. No podía reconocer jerarquías más allá del evidente patriarca. Todos parecían colaborar sin roles fijos por género o edad. Apenas interactuaban, como si no requirieran palabras para comunicarse.
como si se comprendieran a través de canales que el resto del mundo no podía percibir. Las desapariciones se habían detenido por completo desde que se aumentó la vigilancia. Esto trajo algo de consuelo a las aldeas vecinas, pero también abrió la puerta a preguntas inquietantes. ¿Era realmente la familia culpable de las desapariciones pasadas o era solo una coincidencia? Y habían detenido las desapariciones por causas ajenas. No se podía saber con seguridad, y eso minó las certezas de todos. En 1900, al nuevo siglo, había un sentimiento de optimismo reservado. El nuevo siglo traía promesas de progreso, de la ciencia triunfando sobre la superstición. Las autoridades confiaban en que con el tiempo, la familia se asimilaría a la sociedad actual y dejaría atrás sus costumbres peculiares por una forma de vida más ordinaria. Esta esperanza fue ingenua. El invierno de aquel año se desató una tormenta de nieve tan intensa que dejó aislada la montaña. Los caminos estuvieron bloqueados durante semanas. El destacamento quedó aislado de toda comunicación y suministro. Los guardias apostados allí tuvieron que recurrir a sus provisiones almacenadas, racionándolas mientras esperaban que mejorara el tiempo. Fue en este encierro que vieron algo que desafiaría toda explicación lógica. En la noche más fría de esa temporada, cuando la temperatura descendió tanto que el aliento se congelaba instantáneamente en el aire, vieron a miembros de la familia caminando por la nieve profunda completamente descalzos, vistiendo solo sus delgadas ropas remendadas. No parecían molestos por el frío mortal. Se desplazaban con determinación, portando objetos indistinguibles a la distancia, adentrándose en el bosque blanco. Los guardias dudaron en actuar, en ayudar, en advertir sobre los peligros de la exposición, pero algo los detuvo. Había algo en la forma en que se movía esa familia, algo tan seguro, como si supieran lo que estaban haciendo. No eran víctimas de la tormenta, eran parte de algo más allá del cuerpo humano. Cuando llegó el deshielo y los caminos se abrieron, los guardabosques informaron lo que habían visto. Los médicos consultados se mostraron escépticos. Era imposible, dijeron, que alguien sobreviviera a esas temperaturas sin protección, y mucho menos que caminara durante horas en la nieve sin sufrir hipotermia o congelación. Pero los Rangers fueron unánimes y coherentes en sus declaraciones. Lo habían visto con sus propios ojos. No había margen para error o interpretación. Los antropólogos comenzaron a teorizar sobre adaptaciones fisiológicas que evolucionaron a lo largo de generaciones de aislamiento extremo. Quizá ese linaje se había adaptado en formas sutiles, desarrollando resistencias inusuales a las condiciones ambientales. Era una teoría tranquilizadora para cualquiera que necesitara una explicación científica, pero había algo en ella que no encajaba, la vaga conciencia de que la realidad era mucho más extraña y mucho menos reconfortante de lo que cualquier teoría universitaria pudiera admitir. El nuevo siglo trajo consigo cambios para los Apalaches. La industrialización se aceleraba, las empresas madereras crecían y los ferrocarriles se adentraban en regiones antes inalcanzables. El cambio era inevitable, y con él la necesidad de modernizar hasta los lugares más remotos de Carolina del Norte. Pero la familia de la montaña permanecía como una anomalía rebelde, un remanente de algo que se negaba a ser consumido por el avance del tiempo. Un periodista de Asheville le dio un vistazo al caso en 1901. Era reconocido por su periodismo audaz, por adentrarse donde otros dudaban. Se pasó semanas entrevistando a los lugareños, recogiendo historias, separando la realidad de los adornos folclóricos.
quería elaborar una serie de artículos que finalmente revelaran la verdad sobre la familia enigmática, arrojando luz racional sobre un tema envuelto en superstición y temor. El periodista consiguió permiso para pasar una semana con los guardias, siguiendo la rutina de la familia. Llevó equipo fotográfico de punta, cuadernos llenos de preguntas listas y una determinación implacable para registrar todo. Sus primeros días de observación no mostraron nada fuera de lo normal. La familia seguía con su vida rara, pero inofensiva, haciéndolo como si no estuviera ahí. Al tercer día, el periodista hizo algo atrevido. Fue directamente donde el patriarca, le llevó regalos, trató de hablar con él. El anciano aceptó los objetos con neutra cortesía, pero no pareció interesado en hablar. Cuando el periodista siguió preguntando por la historia familiar, sus raíces, sus convicciones, solo obtuvo miradas en blanco y silencio. Era como tratar de arrancar secretos a rocas antiguas, inútil, frustrante. Pero esa noche algo se movió. El periodista fue despertado por uno de los guardias, quien señaló el bosque con rostro tenso. La familia se encontraba en el círculo ritual descubierto años atrás, el claro donde habían ardido hogueras ancestrales durante décadas. Eran una disposición en un patrón, espaciadas alrededor del perímetro. Esta vez no había fuego, solo los cuerpos inmóviles bajo las estrellas. El periodista se acercó más para mirar, pero los guardias lo detuvieron. Conocían los límites no dichos que no debían violar. Se quedaron en sus posiciones mirando a través de binoculares. La familia permaneció así durante horas, inmóvil. No cantaban, no se movían, solo estaban como estatuas vivientes. Y cuando la primera luz del amanecer tiñó el cielo de gris, se dispersaron en silencio, regresando a sus hogares como si nada hubiera ocurrido. El periodista quedó impactado. Sus artículos, cuando finalmente salieron a la luz, eran muy distintos de lo que había imaginado en un principio. Más que una disertación razonada, se transformaron en reflexiones angustiosas sobre los límites del saber, sobre sociedades que viven en los extremos de la normalidad, que desafían toda clasificación. Admitió no tener respuestas, solo más y más preguntas desconcertantes. La publicación de los artículos reavivó el interés en el caso, pero también cansó al público. El público estaba harto del enigma sin resolver, de la incapacidad de las autoridades para dar respuestas. Empezaron a oírse voces que exigían que dejaran en paz a la familia, que declararan las montañas zona prohibida y que dejaran de malgastar dinero en una vigilancia interminable. Después de todo, con el fin de las desapariciones, ¿cuál era el punto? Si querían vivir raros y aislados, ¿por qué no dejarlos en paz? Esta perspectiva más indulgente se extendió, especialmente entre los jóvenes que no llevaban consigo los temores acumulados de años anteriores. En 1902 se llegó a plantear seriamente la disminución de la vigilancia e incluso la supresión del puesto avanzado. La operación era cara, los guardias pedían traslados a puestos menos aislados y los resultados prácticos eran cada vez más dudosos. Pero antes de que pudiera decidirse, algo sucedió que reavivaría todos los temores anteriores. Un geólogo de una empresa minera estaba mapeando depósitos minerales en el área cuando hizo un descubrimiento inusual. En una cueva profunda, oculta tras la vegetación, descubrió grabados en la roca. No huellas naturales del agua o el tiempo, sino grabados intencionales, símbolos similares a los registrados en torno al claro familiar. La cueva se adentraba en la tierra, ramificándose en túneles que parecían haber sido alterados por manos humanas.
El geólogo, científico y valiente, se adentró tanto como su lámpara lo permitía. Las paredes estaban repletas de esos signos, una y otra vez, como si generaciones los hubieran grabado a lo largo de los siglos. Había también cosas abandonadas en pequeños nichos naturales de la roca, toscas herramientas, vasijas de arcilla cocida, algo que parecía tela conservada por la aridez del subsuelo. Cuando lo informó, acudieron arqueólogos en tropel. Aquí, por fin, tenía la oportunidad de leer la historia de esa familia en sus restos, no en sus apariencias. Las excavaciones se iniciaron con entusiasmo científico, cuidando cada pieza recuperada. Los símbolos fueron fotografiados, comparados con registros de culturas antiguas conocidas. Los resultados fueron confusos. Los objetos parecían de épocas muy distintas. Algunos eran evidentemente nuevos, creados con técnicas y materiales del siglo XIX. Otros parecían muy antiguos, quizás siglos, pero todos compartían esos símbolos distintivos, lo que indicaba una continuidad cultural a través de vastas extensiones de tiempo. ¿Cómo podía un solo linaje conservar intactas sus costumbres durante tanto tiempo, al margen de la historia? Las excavaciones en la cueva revelaron estratos de ocupación humana que desafiaban cualquier cronología conocida para la zona. Los arqueólogos siguieron excavando, cada vez más desconcertados, registrando descubrimientos que no encajaban en ninguna historia conocida. Había utensilios de piedra tallada que evocaban tiempos muy remotos, pero también otros que evidentemente pertenecían a épocas mucho más recientes. Era como si esa cueva fuera un santuario para una tradición de siglos que se había mantenido intacta, protegida por una línea de sangre que se negaba a cambiar. Lo más extraño eran los dibujos en las paredes. Cuanto más se adentraban en la cueva, más antiguos y complejos eran los grabados. En las cámaras más internas hallaron grabados que parecían representar constelaciones, pero en arreglos que no se ajustaban al cielo nocturno de ninguna época. Había representaciones geométricas increíblemente complejas, espirales entrelazadas con una exactitud matemática que insinuaba un profundo entendimiento de las proporciones y la simetría. ¿Cómo pudieron personas tan primitivas haber producido algo tan sofisticado? Uno de los arqueólogos, experto en culturas precolombinas, lanzó una hipótesis descabellada. Tal vez esa familia desciende de alguna civilización ancestral que habitó las montañas mucho antes de la llegada de los colonizadores europeos, un pueblo que por alguna razón mantuvo intactas sus costumbres, rechazando cualquier influencia externa a lo largo de los siglos. La idea era seductoramente sencilla, pero había serios problemas. No había evidencia de una gran civilización en esa parte de los Apalaches, y aun si la hubiera habido, ¿cómo habían sobrevivido intactas tales tradiciones a través de tantos siglos de cambio radical a su alrededor? La noticia de los hallazgos en la cueva llegó a oídos de instituciones académicas de todo el país. Científicos de universidades de todo el mundo acudieron a Carolina del Norte para ver los resultados por sí mismos. Se armaron discusiones intensas en las revistas científicas, cada quien interpretando los resultados según su propia especialidad. Los lingüistas trataron de descifrar los jeroglíficos, los geólogos dataron las rocas y los antropólogos crearon modelos de cómo pudo haber evolucionado y sobrevivido una cultura tan aislada. Pero mientras los académicos discutían en sus cómodas aulas, algo estaba ocurriendo en las montañas. La familia parecía enterada de las excavaciones en su cueva sagrada. Los guardias del puesto avanzado informaron de pequeños cambios. Más actividad por la noche, más encuentros en el círculo ritual, más actividad que no podían entender.
El patriarca, siempre reservado, ahora lo observaba con frecuencia hacia la cueva, su rostro inexpresivo pero significativo. Una mañana de primavera de 1903, los arqueólogos que excavaban en la cueva hicieron un descubrimiento que revolucionaría la arqueología. En la cámara más profunda jamás encontrada, más allá de un túnel que exigía arrastrarse a través de metros de roca cubierta de humedad, encontraron una gran cámara que evidentemente había sido utilizada para algún tipo de ritual. Las paredes estaban llenas de símbolos, pero no como en las cámaras superiores, más complejos, más apretados, como si estuvieran contando una historia. Y en medio de esta cámara, algo que hizo que incluso los científicos más dudosos cuestionaran sus convicciones: un arreglo de piedra finamente elaborado que parecía un altar o un punto central. Alrededor, en formaciones ordenadas, había cosas que no deberían estar allí: trozos de metal trabajado con técnicas demasiado avanzadas para la época en que parecían haber sido enterrados, telas conservadas más allá de lo posible con sus colores intactos a pesar de su aparente antigüedad extrema, y lo más perturbador, restos orgánicos que los análisis iniciales databan en siglos o incluso milenios de antigüedad. El hallazgo causó una controversia instantánea. ¿Cómo podían haber perdurado durante tanto tiempo en condiciones protegidas, pero aún expuestas a la humedad y la descomposición natural? ¿Había algo en esa cámara que mantuviera las cosas vivas más allá de lo que la naturaleza tenía derecho a hacer? Los científicos más pragmáticos dijeron que las fechas estaban equivocadas, que había contaminación en las muestras, que los métodos tenían que ser revisados. Pero cuanto más lo probaban, más se confirmaban las fechas imposibles. Mientras tanto, la familia en las montañas se movía. Por primera vez desde que había empezado la vigilancia, mostraron algo parecido a la emoción. No rabia, no miedo, sino una especie de inquietud. Se encontraban más a menudo, sus charlas en aquel idioma incomprensible se hacían más intensas, más apremiantes. Los guardias se movieron inquietos, sintiendo que algo estaba por suceder, algo por venir que no podían ver, pero que podían sentir que se acercaba como una tormenta invisible. Uno de los antropólogos más jóvenes, recién egresado y con nuevas ideas sobre el compromiso cultural, decidió probar otro camino. En vez de solo mirar los artefactos que habían sacado de la cueva, sugirió hablar con la familia, enseñarles lo que habían encontrado, preguntarles qué significaba. Era una táctica peligrosa, capaz de ofender a aquellos cuyo territorio sagrado había sido violado, pero dijo que sin el conocimiento cultural de los propios practicantes, nunca llegarían a comprender realmente esos símbolos y rituales. Consiguió la aprobación vacilante de las autoridades y, escoltado por guardias armados y un traductor que había estudiado dialectos aislados de los Apalaches, trepó hasta el claro y les mostró fotografías de los símbolos de la cueva y dibujos detallados de los patrones más intrincados. La familia los vio acercarse con su habitual atención silenciosa. Cuando el antropólogo extendió las fotografías, el patriarca las tomó con lentitud, inspeccionando cada una con una intensidad que hizo temblar sus manos. Lo que pasó a continuación fue inesperado. El anciano miró al antropólogo con ojos que de repente parecían mucho más jóvenes, mucho más conscientes de lo que jamás habían parecido ser, y luego, por primera vez desde su descubrimiento, habló en perfecto inglés sin rastro del dialecto que siempre habían empleado. Su voz era suave, pero decidida, cada palabra medida. Dijo que esos símbolos no eran para extraños, que eran conocimiento que debía permanecer enterrado, que, al traerlo al mundo actual, los estudiosos habían desenterrado algo que no podían controlar.
El antropólogo estaba atónito. Todos los intentos anteriores habían fallado, y ahora, de repente, esa articulación perfecta. Abrió la boca para preguntar, para pedir explicaciones, pero el patriarca negó con la cabeza. Devolvió las fotos y se giró, dando por finalizada la conversación. Los demás familiares se pusieron en movimiento, recogiendo cosas, como si se prepararan para algo. Había una sincronización en sus movimientos que parecía ensayada, una decisión ya tomada. Aquella noche, los guardias vieron a la familia llevar a cabo el ritual más complejo que jamás hubieran imaginado. Todos los presentes se agruparon en círculo, pero esta vez trajeron cosas de la cueva, cosas que obviamente habían recuperado en secreto antes de que comenzaran las excavaciones. Colocados en patrones alrededor del borde, estos objetos parecían formar una especie de mapa o diagrama, y entonces cantaron, pero no las canciones extrañas de antes. Estas eran otras, más antiguas, resonando de una manera que hacía que el aire mismo vibrara. Los guardias sintieron que algo se movía. La temperatura cayó en picado a pesar de la primavera. La luz de las estrellas se distorsionó sobre el círculo, como si la realidad misma se doblara alrededor de él. Y los árboles, a su alrededor, guardianes silenciosos de generaciones, se balancearon sin viento, sus hojas susurrando al unísono con los cantos. Era algo más que una observación científica, algo que resonaba en la conciencia primitiva, donde aún habitaba el miedo ancestral. Al amanecer el círculo estaba vacío. La familia se había ido. No había huellas en los caminos, no había señales de partida. Simplemente ya no estaban. Las casas seguían en pie, las cosas en su sitio, pero de la gente, nada. Era como si se hubieran fundido en el aire de la montaña, de vuelta a algún reino desconocido del que podrían haber venido. Los guardias bajaron corriendo, trayendo la noticia imposible. Y en las semanas que siguieron, a pesar de las búsquedas por toda la región, nunca más se volvió a avistar a ningún miembro de esa enigmática familia. La desaparición de la familia provocó ondas de choque que resonaron mucho más allá de las montañas de Carolina del Norte. Las autoridades desplegaron la mayor operación de búsqueda jamás vista en la zona, con decenas de hombres rastreando cada valle, cada cueva, cada camino perdido. Trajeron perros rastreadores, los cuales siguieron huellas que siempre terminaban en nada, como si la gente simplemente se desvaneciera en un punto del bosque. Era imposible, absurdo, y sin embargo, eso era lo que parecían indicar los hechos. Los guardias que habían estado de servicio esa última noche fueron interrogados una y otra vez, sus relatos destrozados en busca de inconsistencias o exageraciones, pero todos contaban la misma historia, hasta en los detalles más pequeños, lo que corroboraba entre sí. No podía culparlos por inventarlo juntos cuando sus rostros todavía llevaban el peso de lo que habían visto. Algo había pasado en ese círculo ritual, algo que desafiaba toda explicación racional. Se les pidió a los científicos que excavaban la cueva que dieran sus opiniones. Quizá había algo en los símbolos, en los patrones, algo que pudiera revelar dónde habían ido a parar la familia o cómo habían desaparecido por completo. Pero los científicos estaban tan confundidos como el resto del mundo. Sus investigaciones habían mostrado sofisticación, profundidad, conocimiento transmitido de generación en generación, pero nada que indicara que pudieran desaparecer en el aire sin dejar rastro. Una teoría se extendió entre los habitantes, sobre todo entre los más ancianos, que recordaban las historias que contaban sus abuelos. Decían que los Apalaches eran más antiguos que cualquier civilización humana,
que habían visto cosas antes de que comenzara la historia. Según estos relatos, existían puntos en la montaña donde el velo entre el mundo y algo más se encontraba más tenue, puntos por donde la gente podía pasar si conocía los secretos adecuados, si realizaba los rituales correctos. La familia, en este sentido, simplemente había vuelto al lugar de donde fuera que hubieran venido. Era folclore, superstición campesina, justo el tipo de pensamiento que la era moderna debería haber dejado atrás. Pero en ausencia de explicaciones lógicas, incluso la gente educada empezó a pensar en cosas que antes habrían descartado. El caso desafiaba toda lógica, desafiaba la mente a pensar más allá de los límites de la comprensión. En 1904 la búsqueda se abandonó formalmente. No había a dónde ir, no había más pistas que encontrar. La familia había desaparecido como si nunca hubieran estado allí. El puesto de avanzada fue desmantelado, los guardias reasignados y poco a poco, la vida volvió a la normalidad. Pero el enigma persistió, una herida abierta en la mente colectiva de la comunidad, algo que no podía ser resuelto ni olvidado. Los artefactos encontrados en la cueva fueron repartidos entre distintas instituciones académicas, todas ellas anhelando descubrir sus secretos mediante el estudio. Aún pasarían décadas, generaciones enteras de estudiosos intentando descifrar aquellos signos, aquellos códigos, aquella cultura imposible. Se hicieron algunos hallazgos, pequeños pasos hacia la comprensión, pero el cuadro completo permaneció incompleto. Faltaban piezas del rompecabezas que no se podían encontrar, información que se perdió con la familia. El claro en la montaña permaneció intacto durante años. Nadie quería edificar allí, nadie quería labrar aquella tierra. Era como si el lugar aún estuviera manchado, aún perteneciera en parte a aquellos seres enigmáticos que lo habían habitado durante tanto tiempo. Los viajeros que por aquí pasaban hablaban de sensaciones extrañas, de la sensación de ser observados, de ruidos inexplicables. Nada seguro, nada que pudiera probarse científicamente, solo esa intuición que hacía que la gente se apresurara. Los periódicos dejaron de informar sobre el caso. Simplemente se había cansado de repetir la misma historia sin solución. El público se desentendió, volviendo a sus quehaceres diarios, a las nuevas tecnologías que estaban cambiando el país, a los problemas políticos más apremiantes. La familia Apalache se convirtió en una nota al pie de página en la historia local, una curiosidad mencionada pero rara vez explorada. Pero para quienes lo habían vivido de cerca, los guardias, los investigadores, los lugareños que habían sentido esa presencia en las montañas, olvidar era imposible. Se llevaron los recuerdos el resto de sus vidas, historias que contarían a sus hijos y nietos, sabiendo que nunca podrían hacerles entender lo que realmente había sucedido. Algo en esos acontecimientos se rehusaba a la narración, siempre un poco fuera del alcance del lenguaje. Años más tarde, a mediados del siglo XX, cuando la zona estaba totalmente cambiada, cuando carreteras asfaltadas cruzaban las montañas y turistas recorrían parques nacionales donde antes solo había selva virgen, de vez en cuando surgían noticias extrañas. Los excursionistas en caminos aislados contaban haber visto grabados en árboles ancestrales, símbolos que no parecían obra de vándalos contemporáneos, sino que de alguna manera se hacían eco de aquellos grabados registrados a principios de siglo. Tal vez eran solo coincidencias, ojos humanos demasiado ansiosos por ver patrones donde solo había azar. Pero siempre quedaba la pregunta, la posibilidad susurrada de que tal vez, solo tal vez,
La historia no había terminado aquella mañana de primavera en que la familia desapareció. La cueva fue cerrada al público. Se le consideró peligrosa por su estructura inestable. Pero algunos aventureros más atrevidos todavía lograban colarse en sus cámaras más profundas, recorriéndolas con linternas modernas, fotografiando los jeroglíficos en las paredes, tratando de sentir un vestigio de aquella presencia ancestral. Sus incursiones no autorizadas solían acabar en fracaso. La cueva era solo una cueva, roca y oscuridad. Cualquier magia que hubiera residido allí se había ido con aquellos que conocían sus secretos. Y, sin embargo, en las noches más oscuras, cuando la luna estaba ausente y las montañas se sumergían en la oscuridad, los aldeanos juraban ver luces en la cima. No las luces de los campamentos ni las linternas de excursionistas extraviados, sino ese resplandor verdoso que habían registrado hace tantos años, desplazándose entre los árboles con un propósito incomprensible, bailando en diseños que parecían transmitir mensajes a ojos invisibles. Nadie tomaba en serio estos informes. Eran cuentos de fantasmas, leyendas locales que perduraban porque toda localidad necesita sus enigmas para atraer la imaginación. Los años se transformaron en décadas, y la historia de los Apalaches se entretejió en las leyendas locales. Pero en 1947 algo despertaría el interés por esa historia casi olvidada. Un profesor de historia de la Universidad de Carolina del Norte estaba husmeando en archivos del condado en busca de material para un libro sobre comunidades aisladas de los Apalaches, cuando tropezó con archivos que habían sido archivados erróneamente y que habían permanecido sin catalogar durante décadas. Estos eran los registros completos de las investigaciones originales, incluidas fotografías que nunca se habían publicado e informes de testigos que se habían considerado demasiado sensibles para su difusión pública en ese momento. Entre ellos, descubrió algo inusual, un diario de uno de los guardias del puesto de avanzada, de los meses anteriores a la desaparición de la familia. Las primeras entradas eran rutinarias, cosas cotidianas sobre el clima, lo aburrido que era estar de guardia, quejas menores sobre la comida, el aislamiento. Pero cuanto más avanzaba en la lectura, más se transformaba el tono. El guardia empezó a tener sueños extraños que lo atormentaban cada noche. Caminaba por montañas que no existían, atravesaba ciudades imposibles ocultas en valles imposibles, veía gente que hablaba sin mover los labios y le revelaba conocimientos que su mente despierta no podía recordar. Lo peor fue que otros guardias dijeron lo mismo en sus informes. No solo un hombre solo y con una imaginación desbordada, sino varias personas distintas que informan de fenómenos similares. Hablaban de estos sueños y trataban de hallar explicaciones lógicas. Algo en el agua que bebían, alguna sustancia natural en las montañas que provocaba alucinaciones colectivas. O tal vez la sola presencia de esa peculiar familia, su estilo de vida tan extremo, generaba una especie de contagio psicológico en cualquiera que los observara de cerca durante demasiado tiempo. El maestro estaba asombrado. Decidió investigar por su cuenta, siguiendo las pistas de los documentos y hablando con los descendientes de las personas mencionadas en el caso original. Muchos de los personajes principales ya habían muerto, pero sus hijos y nietos aún guardaban relatos que habían pasado de generación en generación. Y las historias, aunque cambiaban en los detalles, tenían ciertos elementos en común. La extraña familia que vivía lo imposible, los sucesos inexplicables, la desaparición imposible. En su búsqueda, el profesor encontró que el claro en la montaña aún existía, pero el bosque se había adentrado, reclamando el espacio que permaneció despejado durante décadas. Armó una expedición, llevó estudiantes,
Llevó equipo de documentación. Cuando llegaron al lugar, las antiguas construcciones se habían derrumbado por completo, devueltas a la tierra de la que habían surgido. Pero el círculo ritual aún estaba allí, un círculo vacío en la tierra donde nada crecía, como si la tierra hubiera sido cambiada para siempre. Los estudiantes, pragmáticos hijos de la posguerra, al principio lo tomaron todo como una curiosidad histórica, una historia interesante pero en el fondo explicable por la ciencia y la razón. Acamparon cerca del claro, listos para pasar días fotografiando el lugar, tomando muestras de suelo, mapeando los alrededores. Pero la primera noche sus certezas comenzaron a vacilar. La atmósfera cambió drásticamente después del atardecer. El silencio del bosque se hizo pesado, no un silencio vacío, sino algo que parecía escuchar, algo que estaba allí. Uno de los estudiantes, un chico escéptico que se había reído de las historias todo el camino, juró haber visto formas moviéndose entre los árboles alrededor del campamento. No eran animales, sino humanoides que se movían fugazmente en los bordes de la luz de la hoguera antes de desvanecerse en la oscuridad. Sus compañeros lo atribuyeron a los nervios y la sugestión, pero, a medida que avanzaba la noche, otros comenzaron a informar lo mismo. La sensación de ser observados, presencias invisibles acechando en el perímetro del campamento, sonidos que parecían palabras en aquel extraño dialecto de los documentos antiguos. El maestro procuró conservar la racionalidad científica, de explicar todo por causas naturales. El cerebro humano estaba diseñado para buscar patrones, para leer amenazas en estímulos vagos en un entorno desconocido, especialmente después de días de escuchar historias perturbadoras. Era normal que sus sentidos estuvieran condicionados por la anticipación. Pero ni siquiera él pudo negar la incomodidad, la sensación visceral de que algo estaba profundamente equivocado en ese lugar. A la mañana siguiente, algo que nadie en los registros históricos había notado. Siguiendo un rastro apenas visible desde el círculo ritual, descubrieron otra cámara cueva, más pequeña que la principal, pero claramente parte del mismo sistema. Las paredes aquí no estaban adornadas con los símbolos antiguos, sino con algo más reciente. Dibujos de carbón que contaban historias, figuras humanas en círculos, patrones estelares y representaciones de lo que parecían ser las montañas mismas vistas desde el cielo. Tomaron fotografías amplias y recogieron muestras de carbón para fecharlas. Los análisis posteriores revelaron que las marcas habían sido grabadas a principios del siglo XX, probablemente pocos años antes de que la familia desapareciera. Era como si hubieran dejado un registro final, un mensaje para quien viniera después. Pero si era un mensaje, el significado seguía siendo oscuro. Los estudiosos que analizaron las imágenes en las décadas siguientes llegaron a proponer decenas de interpretaciones distintas, ninguna de ellas concluyente o menos especulativa. El profesor publicó sus resultados en un artículo científico de 1949 que causó revuelo. Algunos compañeros elogiaron la rigurosidad de la investigación, la manera en que había rescatado una historia casi olvidada y aportado pruebas dignas de ser tenidas en cuenta. Otros censuraron la credulidad, de haberse dejado seducir por lo enigmático del caso y de perder la objetividad científica. La verdad, como siempre, probablemente estaba en el medio. Lo que era cierto es que el caso ejercía una extraña fascinación en quienes lo analizaban. Algo en esa historia se negaba a cerrarse, algo que seguía abriendo nuevas preguntas incluso después de décadas de estudio. Y no solo fascinación académica. La gente local, turistas que oían las historias, todos sentían esa curiosidad,
esa necesidad de saber qué había pasado realmente en aquellas montañas a principios de siglo. En los años 50 y 60, con los cambios culturales que vivía Estados Unidos, el interés por lo desconocido aumentó. El caso de la familia Apalache fue redescubierto por una nueva generación, esta vez a través de otros ojos. Algunos lo vieron como prueba de otras dimensiones, otros como prueba de un conocimiento perdido. Incluso algunos llegaron a proponer vínculos con seres extraterrestres, teoría que fue descartada por la mayoría de los investigadores serios. El área del Claro finalmente se convirtió en un parque estatal. Se colocaron letreros explicativos que narraban la historia de una forma sanitizada, dejando de lado los aspectos más perturbadores en pos de una narrativa que destacaba el aislamiento cultural y la adaptación humana a lugares extremos. Los turistas venían a veces, sacaban fotos, decían qué bonitas eran las montañas. La mayoría nunca llegó a conocer las capas más profundas de la historia, las desapariciones, los rituales, los sucesos que habían aterrorizado a generaciones pasadas. Pero los que se adentraban más allá de los caminos conocidos, a lugares más salvajes, volvían a veces con relatos extraños. Símbolos grabados en árboles que no aparecían en ningún mapa, claros circulares donde nada crecía en medio de la montaña como puntos en algún mapa invisible, siempre la sensación de ser observados por ojos que nunca se mostraban del todo. En 1973, un cineasta documental independiente intentó filmar una película sobre el caso. Se quedó meses en la zona, hablando con los lugareños, filmando los lugares históricos, intentando capturar algo de la atmósfera que envolvía aquellas montañas. El documental nunca se terminó. El director dejó el proyecto repentinamente, sin dar explicaciones. Años más tarde, en una entrevista con una revista underground, solo diría que había visto cosas durante el rodaje que lo hicieron dudar de su cordura, que había cosas que la curiosidad humana no debía descubrir. Los archivos del documental sin terminar fueron donados a una universidad, donde permanecieron intactos durante décadas. Cuando finalmente fueron digitalizadas a principios del siglo XXI, los investigadores descubrieron horas de metraje sin editar. La mayor parte era cosa de siempre, entrevistas de rutina, tomas de montaña, pero había partes extrañas grabadas de noche, cosas que la cámara vio que el ojo no debería ver, patrones de luz moviéndose de forma antinatural, sombras que parecían tener profundidad y sustancia propias, y en una especialmente escalofriante, lo que parecían formas humanoides acechando en la distancia, mirando fijamente al equipo de rodaje antes de desvanecerse en el siguiente fotograma. Los técnicos revisaron el video en busca de evidencia de manipulación o fallas de cámara que pudieran explicar las anomalías. No hallaron nada definitivo. Las imágenes eran reales, grabadas por la cámara tal como se veía en la cinta. Lo que fuera que hubieran grabado, de verdad había estado allí esa noche en los montes Apalaches, observando en silencio cómo unos desconocidos intentaban descubrir secretos que tal vez nunca deberían ser revelados. Y así, llegamos al final de este recorrido por las sombras de los montes Apalaches, donde un linaje oculto prosperó fuera del alcance del mundo, guardando secretos más allá de la comprensión. Esta historia nos recuerda que existen lugares donde la realidad se desvanece, donde lo inexplicable se abre paso en un mundo que se empeña en clasificar y entender todo. Las montañas aún permanecen, testigos silenciosas de todo lo que sucedió en sus laderas y valles. El claro todavía está allí, oculto bajo la vegetación que intenta reclamar la tierra. El círculo ritual,
donde la familia llevó a cabo sus extraños rituales, aún deja su cicatriz en la tierra. Y en las noches sin luna, cuando la oscuridad se espesa y el silencio se arrastra entre los árboles milenarios, todavía hay quienes dicen sentir algo distinto en el aire, algo que nunca se fue del todo. Nunca sabremos lo que realmente ocurrió la mañana de primavera en que la familia desapareció. Nunca llegaremos a conocer lo que realmente significaron los símbolos que tallaron en piedra y madera, señales de una cultura que floreció junto a la civilización conocida. Tal vez esa sea la esencia de algunos enigmas. No están hechos para resolverse, sino para recordarnos que siempre hay más de lo que conocemos, que siempre estamos limitados por nuestra percepción y nuestra capacidad de comprensión. La historia de los Apalaches se hace eco a través de los siglos, no solo como una nota al pie de página, sino como algo más. Toca ese punto original en nosotros, que aún recuerda cuando el mundo era más vasto, más salvaje, más lleno de cosas inexplicables. En nuestro mundo de satélites y comunicación instantánea, con todo mapeado y fotografiado, relatos como este nos recuerdan que quizás todavía existen lugares no explorados por completo, áreas donde lo desconocido todavía tiene cabida. Los jeroglíficos de las cuevas aún no han sido descifrados. Los rituales que la familia practicaba aún están envueltos en el misterio. Las luces que bailaban entre los árboles aún no tienen explicación. Y la muerte misma, ese acto final de disolución, sigue siendo el gran misterio en torno al cual giran todas las demás preguntas sin hallar un centro. Hay algo poético en ello. Un linaje que permaneció oculto al mundo durante tanto tiempo, que protegió su secreto con tanta ferocidad, que se negó a integrarse, a explicarse, y que finalmente partió de tal manera que garantizó que nunca podrían ser entendidos, clasificados. Siguieron siendo un enigma hasta el final y más allá. Los Apalaches siguen atrayendo a los buscadores de lo inexplicable. Los excursionistas recorren senderos perdidos. Los exploradores buscan cuevas olvidadas y, a veces, alguien regresa con el relato de algo visto o sentido que no pueden explicar. Quizás solo sean fantasías, ecos de mentes perdidas en tiempos remotos, o quizás las montañas realmente tienen secretos que prefieren mantener ocultos. Esta historia nos hace preguntarnos cuántos más linajes, cuántos más pueblos, cuántas más vidas pueden haber existido fuera de la historia escrita. Cuántas vidas se vivieron y se murieron sin dejar rastro en los archivos oficiales, sin ser advertidas por quienes llevaban los registros de la civilización. La familia Apalache fue inusitadamente descubierta, documentada y estudiada. Pero, ¿cuántos más nunca fueron encontrados, continuando sus extrañas vidas en completo aislamiento, o simplemente desaparecieron sin que nadie supiera que alguna vez habían existido? Y así terminamos este recorrido por uno de los casos más extraños y misteriosos que las montañas han escondido. Una historia de aislamiento extremo, de costumbres conservadas durante siglos, de una forma de vida que desafió toda lógica contemporánea. Una historia que nos deja con más preguntas que respuestas, más incógnitas que certezas. Y tal vez está bien así. Si has llegado hasta aquí con nosotros, suscríbete al canal para más historias que desentierran los rincones olvidados de la historia. Comenta qué te pareció este caso, y si conoces otras historias de comunidades aisladas o enigmas sin resolver, nos encantaría conocerlas. Y si esto te gusta, tu like hace que estas historias lleguen a más personas que disfrutan de lo inexplicable. Las montañas Apalaches todavía están allí,
silenciosas y eternas, guardando sus misterios bajo la niebla y el bosque. Y tal vez, en algún rincón de esas alturas olvidadas, los ecos de esa enigmática familia aún resuenan, no en papeles o imágenes, sino en el espíritu mismo de ese lugar ancestral e inmutable. Las historias nunca mueren. Se funden con la tierra que las vio nacer, se convierten en parte del enigma de los lugares donde lo familiar se adentra en lo desconocido.